Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Les saluda de nuevo el pastor Yener Miranda, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana Central de Guatemala. Para mí es un privilegio estar predicando en este canal 27. Además de agradecerle a ustedes por las ofrendas para sostener este canal, quiero agradecerles que me permitan predicar la palabra del Señor en este canal, en donde nuestro propósito, nuestro deseo es comunicar el Evangelio de Jesucristo. Nuestra fidelidad es a la palabra del Señor. Y como siervo del Señor, quiero invitarlos en esta mañana, mis hermanos, mis hermanas, a tomar la Biblia. Vamos a leer primero la palabra del Señor y luego vamos a reflexionar sobre esta palabra. En estos días el Señor ha estado poniendo en mi corazón una palabra que hemos estado comunicando, no solamente a través del canal, sino a los lugares donde Dios nos ha permitido predicar su palabra. Y permítanme entonces iniciar leyendo la palabra del Señor en el capítulo 6 de Lucas, del versículo 27 al 38. Por favor, abra su Biblia. Lucas 6, 27 al 38. Dice la palabra del Señor: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Esta es palabra del Señor para edificación de su corazón y de su vida. Hoy vamos a hablar sobre un llamado a ser diferentes. En el nombre del Señor, pongamos la palabra del Señor en las manos de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a dejar y a precisar lo que hoy tiene para su vida y para mi vida. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos, te exaltamos, Dios eterno, porque tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios que nos ha llamado en este mundo, Señor, a ser los hijos de luz. Hemos sido rescatados del mundo de tinieblas y nos has llamado a ser diferentes. Guíanos, Señor, con tu palabra a mostrar el camino que tú quieres para tu iglesia, para todos aquellos que se encuentran contigo, para todos aquellos que nos escuchan y no conocen a Cristo Jesús. Padre, que tu palabra edifique a tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, permítanme iniciar con algo muy relevante.
Déjenme contarle una historia. En el siglo XV, en ese tiempo se creía que el centro del universo era la Tierra. Y mire, es importante que usted y yo sepamos que la ciencia ha tenido procesos de transformación. Y a medida que las investigaciones han ido generando resultados, se ha descubierto muchas cosas que las pensábamos de una manera. Por ejemplo, en el caso de Galilei, nunca se nos olvida lo que decía Galileo Galilei. Y una palabra que se tomó de él muy precisa al decir, y se mueve. Y con esto traigo lo que sucedió específicamente en el siglo XV con la famosa revolución copernicana. La famosa revolución copernicana no fue más que el descubrimiento de que la Tierra no era el centro del universo. Y por eso se le llamó revolución copernicana, porque se descubrió que el centro del universo era el Sol. Y entonces, miren, todo el sistema cosmológico, el planteamiento científico, todo esto empezó a revolucionarse y a cambiar y a tener otro enfoque. Y el universo, el sistema solar, llegó a ser definido como el centro del universo. Esto fue difícil para aceptar para los que habían puesto las teorías en favor de que la Tierra era el centro. Y le fue difícil incluso a muchos pensadores, teólogos y a la iglesia misma pensar de esta manera. Y le voy a contar esto porque fíjese que hace más de 2000 años, hubo una revolución de un mensaje transformador para la humanidad. Y esa fue la revolución mucho más sorprendente que la copernicana, mucho más que cualquier revolución que haya existido en la humanidad. Fue la revolución del mensaje de Jesús, la manera de ver e interpretar la vida de una manera diferente, no como el mundo la estaba interpretando. Y entonces el llamado de Jesús fue a vivir de una manera como el reino de Dios, viviendo como luz, como sal, como verdaderamente el Señor quería que su pueblo viviera, como Dios había deseado que el mundo viviera. Lamentablemente le fue difícil a los judíos entender que cuando Jesús planteó su propuesta de vivir de acuerdo al reino, de vivir de acuerdo a lo que Dios tenía para la humanidad, les costó entender. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano y mi hermana, lamentablemente al pueblo del Señor le ha costado interpretar adecuadamente las Escrituras de acuerdo al Evangelio de Dios, al Evangelio de Cristo y a la propuesta del reino de Dios que Jesús traía para este mundo. Cuando usted penetra la palabra del Señor y se encuentra con Cristo Jesús, va a encontrar usted un mensaje transformador de Cristo Jesús, un planteamiento que conmueve nuestra mente y nuestro corazón y que nos hace pensar en muchos momentos que nos hemos equivocado, que hemos fallado y no hemos sido leales, como dijimos el domingo anterior. Lamentablemente somos leales a muchas cosas, pero no al Evangelio. Y entonces este planteamiento de Jesús viene a confrontarnos hoy. Y miren, hermanos, como nos confrontó la semana pasada, también nos confronta hoy para pensar en ese llamado del Señor a ser diferentes. Y lo primero que encuentro en la palabra es el carácter de Dios y esa invitación de la radicalidad de Dios. Miren, el carácter de Dios, ya en algún sermón lo mencioné. Si usted quiere definir a Dios, dígalo de esta manera: Dios es amor. Y no hay nada más precioso que entender ese planteamiento.
porque abarca el amor de Dios a todos y a todas, a los amigos y a los enemigos. Y eso es relevante porque el amor de Dios, como decíamos en algún momento, es sobre todo. Cuando lo plantea en 1 Corintios, donde habla el texto sobre el amor, lo que menciona, mire, ¿de qué nos sirve hablar lenguas? ¿De qué nos sirve tener conocimiento? ¿De qué nos sirve ofrecer a los pobres? ¿De qué nos sirve entregarnos por los demás si no lo hacemos por amor? Porque cualquiera lo puede hacer, pero los que lo hacemos en el nombre de Dios somos llamados a hacerlo al estilo del Señor. ¿Y cómo es el estilo del Señor? El amor de Dios, sobre todo, nos hace recordar la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice las Escrituras: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Un creyente que se encuentra con Cristo recibe el derramamiento del amor, recibe el derramamiento de Dios en el corazón. Aquel que era una persona, mire, amargada, es transformada por el amor. Aquel que tenía violencia en su corazón empieza a sentir en su corazón amor. Esa es una auténtica transformación de un creyente. Por eso cuando hablamos de la propuesta radical de Dios, es amar a todos. No es más que la presencia de Dios derramada en nosotros, quitando de nosotros ese trono humano y permitiendo que el gobierno de Dios tome control para nosotros, para poder vivir como Dios manda que vivamos. Por eso, mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 27. Pero a vosotros los que oís, posiblemente había gente ahí, en todos los discípulos, en la multitud y todos los que seguían a Jesús, que ya estaban oyendo para otro lado. Y Jesús va directamente a los que están escuchándolo y les dice: a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Mire, ese planteamiento, hermanos, nos hace pensar que cuando hoy cerramos o tapamos nuestros oídos a la propuesta de Jesús, solo podemos ver, hermano y hermana, mire, violencia, un derramamiento de violencia en este mundo. Y tristemente hay oídos sordos en este mundo a la propuesta de Dios, a la propuesta de Jesús, a esa propuesta que nos llama a ser diferentes, a esa propuesta de su reino que nos desafía a vivir como sus hijos y sus hijas, los escogidos y las escogidas de Dios. El amor es de Dios y los cristianos somos llamados a derramar amor. Hay muchos hermanos y hermanas que tienen diferencias dentro de las comunidades de fe. Y hay iglesias donde les cuesta superar esas diferencias y terminan dividiéndose. Ese no es el proyecto de Dios, porque Dios nos llama a todos y a todas a superar nuestras diferencias con amor. Y mire, dice: amad a vuestros enemigos. El amor de Dios versus la ley del talión es el planteamiento de Jesús, porque la ley del talión que venía en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Al que la hace, la paga. El que es asesino, hay que asesinarlo. Ese era la propuesta de la ley del talión. A los enemigos hay que, si nos hicieron daño, hay que desaparecerlos si es posible. A los que nos odian, a los que nos injurian, a los que nos maltratan, a los que nos quitan, a los que abusan de nosotros. En el concepto de la propuesta del mundo era: hay que vengarse. Y en el corazón de tanta gente hoy está el vengarse de lo que le hacen. Esa es la ley del talión. Pero la propuesta de Jesús
es una propuesta de amor. Al que te hace, ámalo. Al que te afectó en la vida, ámalo. Y es importante decirlo, hermanos. Miren, hoy vivimos en un mundo tan violento. Oiga usted lo que está sucediendo en Ucrania, esa pelea de los poderes del mundo, de los imperios del mundo, que están tratando de pelear, no porque que alguien quiera tomar control de determinado país. Es una pelea grandísima, en donde los imperios están queriendo tomar control de todo. Y lo que hay no es amor. No les importa asesinar, no les importa acabar con tanta gente en el mundo para lograr sus intereses. Eso es lo que sucede. Y la palabra del Señor viene y nos dice, no voy a analizar cada una de las expresiones, sino voy a dejar principio para su vida. Cuando dice la palabra del Señor, mire, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad, mire esta palabra, orad por los que os calumnian. Ay, pero que no vaya a orar usted así: Señor, fulano de tal está calumniándome, mándale castigo del cielo, destruye la vida de ese ingrato, de esa ingrata. No es así. La propuesta radical es que oremos en amor. La propuesta radical es que hay que bendecirlos en amor. La propuesta radical de Dios es que al que lo hiera en una mejilla, hay que presentar también la otra. Pero eso no significa que alguien le pegó con el puño en una mejilla y espere en la otra mejilla para que le dé otro puñazo, otro puñetazo, como decimos nosotros. Miren, hermanos, estos términos hay que saberlos interpretar, hay que saberlos estudiar. Especialmente cuando el que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Lo que está diciendo la propuesta del reino de Dios es: no pagues con mal al que te hace mal. Es la propuesta de amor. Y esta es la propuesta revolucionaria del reino de Dios, del reino de Cristo. En nosotros vale la pena explicar esto, hermanos. Miren, le voy a decir una cosa. En nosotros hay una batalla continua a no amar, a ser violentos, a ser traicioneros, a maldecir, a reaccionar y no poner la otra mejilla, a no compartir con el que nos pide. Esa es la manera humana y violenta en que vivimos. El ser humano está acostumbrado a la guerra de la jungla y al principio de venganza. Mire, nos come la venganza, nos come el odio como seres humanos. Pero la paradoja total o el planteamiento de Cristo lo podemos plantear de esta forma: los que siguen o los que seguimos a Jesús hemos de luchar contra todo lo que crea injusticia y desigualdad. Hemos de ir contra lo que esta sociedad maneja al estilo del mundo, pues así lo pide la presencia del reino de Dios. Pero debemos de hacerlo, como dice la palabra del Señor, sin odio. Sin odio. Busque la justicia sin odio. Busque el perdón sin odio. Pídalo todo y hágalo todo como lo hizo Jesús, en amor. Por eso es importante entender esta palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Debemos de perdonar y amar a nuestros enemigos desde la perspectiva del amor. Y ese perdón no implica ignorar el agravio, sino que no implica, hermanos, buscar un perdón con venganza, un perdón buscando hacerle daño al que le ha hecho daño. Por eso hay tres pilares o hay tres planteamientos que encuentro aquí en la palabra del Señor que nos van a ayudar para esto. Lo primero es la llamada
regla de oro que aparece en el versículo 31. Miren lo que dice el 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Otra vez el planteamiento. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro la conocían tanto en el judaísmo como en la filosofía popular helenística. Y el gran maestro Gilel, uno de los judíos especiales en el conocimiento, llega a interpretar y a decir que este planteamiento era la síntesis de la Torá. Esto vale la pena resaltarlo porque en muchas ocasiones nosotros, perdonen hermanos que lo vaya a decir de esta forma, no vemos el planteamiento de Cristo y hay acontecimientos en el Antiguo Testamento que los seguimos interpretando desde la perspectiva del Antiguo Testamento y no desde la perspectiva de la propuesta del reino de Dios, que es el reino de amor. Por ejemplo, en el caso de los judíos, tenían ese planteamiento, como ya hemos dicho, de decir ojo por ojo. No era más que poner un ejemplo en la sociedad de asesinar al que asesinara, de hacerle daño al que había hecho daño, para poner como ejemplo a los demás. Como nosotros queremos muchas veces manejar el concepto de lo que se llama la pena de muerte en nuestro contexto. Hay que poner la pena de muerte para que se acabe el mal. No se va a acabar. Nunca se va a acabar la violencia. Porque no estamos usando la estrategia del reino. La estrategia del reino es que dice la propuesta es: hagan bien al que les hace mal. Amen a sus enemigos. Y es una propuesta muy difícil para entender al mundo de hoy, al pueblo de hoy, a los creyentes de hoy. Por eso el mundo sigue, hermano y hermana, haciendo lo que dice el versículo 32. Miren cómo se maneja el mundo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, a los amigos, a las amigas, al que no me hace daño, o al que me ayuda, al que me presta. A ese sí voy a amar. Y dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Por eso usted ha oído, pero si hay evangélicos que no son, o hay personas que no son evangélicas y que hacen el bien. Sí, cualquiera hace el bien. Cualquiera hace el bien. Y hay gente que no es religiosa que hace el bien. Pero el motivo que impulsa al hacer el bien no es el impulso del amor de Dios, sino es tratar de quedar bien con los demás. Por eso aquí este es un amor limitado a los míos y nada más. Y es importante entonces entrar al llamado de nuestro Señor, de amar a los enemigos. Y sigue diciendo el 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y mire, hermano, ahí otra vez se retoma el planteamiento del amor, manifestado en tres elementos importantes. El primero dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios en la cruz del Calvario tuvo compasión de su miseria y compasión de mi miseria. Y sigue planteando la palabra del Señor: no juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados. Y dos elementos muy vitales: perdonad y seréis perdonados. El llamado, hermanos, es también a la generosidad de Dios
que es generoso con los malos y los desagradecidos. Pero también la medida con que medimos es una balanza que tiene que ser desde la balanza del reino. Y la transformación a la que nos llama Dios hoy, con el resumen de lo que podemos hablar de la palabra del Señor, hermanos, Dios nos llama a romper con el odio y la violencia con las acciones del reino, con las acciones de la radicalidad del amor de Dios. Dios es amor, y el creyente que se encuentra con Dios vive de amor. Si a usted le hicieron algún daño, alguna situación en su familia, en el trabajo, en la sociedad, Dios nos llama a llenarnos del amor de Dios para perdonar. Por eso, iglesia, hermanos y hermanas, de este tema hay mucho que hablar, especialmente a tanta gente que ha sufrido violencia. Pero la invitación de esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios nos llama a ser diferentes, a actuar de una manera diferente en este mundo violento. Ser diferentes, ser llenos del Espíritu de amor, o el Espíritu Santo que ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón. El que ama a Dios, como Dios es amor, ama a todos y a todas. Solo el amor de Dios transforma nuestro odio en perdón. Si nos llenamos del amor de Dios, iglesia, vamos a tener la capacidad de superar cualquier situación, cualquier diferencia, y vamos a amarnos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Oremos al Señor, por favor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta hora, porque viniste a este mundo rebelde en los cuales yo estaba, Señor, y tuviste misericordia de nuestras miserias, y llegaste a la cruz del Calvario por amor de todos los pecadores y pecadoras, y te fijaste en nosotros y entregaste tu vida por nosotros, y nos has llamado a ser diferentes, a vencer el odio, a vencer el rencor con ese amor que te caracteriza, porque tú, Dios, eres amor. Permite, Señor, que tu pueblo, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, tengan un derramamiento de tu amor, que tu Espíritu Santo, Señor, derrame mucho amor en nuestros corazones para cambiar a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias, a la iglesia en general, y para cambiar a esta sociedad y a este pueblo, a este mundo que está lleno de odio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y bendito seas, bendita sea tu palabra, bendito sea tu Espíritu Santo que está obrando en tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad. Les habla el pastor Jenner Miranda, hermanos y hermanas, agradeciendo al Señor por el Canal 27 y por la oportunidad que se nos da de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Reconocemos que mantener un canal en este contexto nuestro no es fácil. Por eso invitamos a todos y a todas los que quieran convertirse en socios de Canal 27 a comunicarse a los números de Canal 27 y ser usted parte, instrumento del sostenimiento de la proclamación y la edificación por medio de Canal 27 de la palabra del Señor. Su aporte es importante para mantener el canal. Que Dios los bendiga.